Unidad 4. Estados financieros consolidados o combinados. Seguramente, habrás escuchado que varias empresas son dueñas de otras, o cuentan con inversiones en diversas entidades, muchas veces obedecen a una estrategia o alianza comercial, y para dar cumplimiento a la normatividad de las NIF, es necesario que presenten la información financiera consolidada o bien combinada. Por esta razón, toma importancia abordar el tema de la consolidación y combinación de estados financieros consolidados. La consolidación de estados financieros son los documentos contables que se elaboran para presentar la información financiera de un grupo de empresas. Para su realización es indispensable contar con una empresa a la que se conoce como controladora y por lo menos una subsidiaria. Al presentar los resultados de operación, la modificación de la inversión de los accionistas y cambios de la situación financiera de una entidad económica integrada por la compañía controladora y sus subsidiarias es como si se tratara de una sola compañía. Es decir, es la suma de la información contable en la controladora y subsidiarias en un único estado financiero. El objetivo de la consolidación que nos dice la NIF B8 es establecer las normas para la elaboración, presentación y revelación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora y sus subsidiarias. El control surge cuando se tienen inversiones permanentes en la subsidiaria, lo que significa que una compañía invierte o mantiene dicha inversión a largo o plazo indefinido, representado en dinero, bienes o acciones. Aquí, interviene otro concepto, el interés minoritario, que es la parte de los resultados y de los activos de la subsidiaria. La existencia de control de una entidad en otra en la que participada, es la base para requerir que la información financiera de dicha participada se consolide con la información de la entidad que controla. La NIF C13 con el mismo nombre nos dice que las partes relacionadas es toda persona física o entidad distinta a la entidad informante, que ya sea directa o indirectamente a través de uno o más de sus intermediarios, controle o es controlada o está controlada bajo la entidad informante. También nos dice que son subsidiarias, negocios conjuntos, operaciones conjuntas o asociadas, que entre sí tienen dueños comunes, ya sea directa o indirectamente. También el inciso C nos dice que es familiar cercano de alguna de las personas que se ubican en los supuestos anteriores que mencioné. El inciso D nos dice que es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentran en los supuestos señalados anteriores ejerza control o influencia significativa. El último inciso nos dice que es un fondo derivado de un plan de remuneraciones por beneficios a los empleados, ya sea de la propia entidad informante o de alguna otra que sea parte relacionada de la entidad informante. 4.2.4 Inversiones permanentes. Esto nos lo mencionan en la NIF B8, NIF C7 y también en la NIF C21. Las inversiones permanentes son una participación contractual o no contractual de una inversionista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad, a la que se le llama participada. Esto implica su involucramiento en la participada y lo expone a la variabilidad de los rendimientos de esta. Una inversión permanente puede ponerse en evidencia mediante, pero no se limita a la tendencia de instrumentos que por su instancia económica son de capital, por ejemplo las acciones, los certificados de participación ordinaria o los derechos fiduciarios. O también a otras de involucramiento como las que se derivan de la provisión de fondos, el apoyo de la liquidez, el apoyo para la mejora crediticia y el otorgamiento de garantías. También incluye los medios por los que una entidad tiene control conjunto e influencia significativa sobre una participada. 4.2.5 Definiciones. Hay algunos conceptos que es importante conocer. El primero es grupos. Esta es la entidad económica conformada por una controladora y todas sus subsidiarias. Esta se menciona en la NIF B8 y en la NIF C7. Controladora. Es una entidad que controla a una más participadas llamadas subsidiarias. De esta se menciona en la NIF B8 y en la NIF B7. Asociada. Es una entidad en la cual otra entidad tiene una inversión permanente y ejerce sobre ella influencia significativa. Asociada, esta puede tener influencia
similar o diferente a la de la tenedora. Por ejemplo, puede ser una sociedad anónima, una sociedad civil, un fideicomiso, una asociación o una entidad estructurada. Esta se menciona en la NIF B2, P7 y en la NIF B8. El siguiente es negocio conjunto. Este es un tipo de acuerdo con control conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a participar en los activos netos, es decir, en el capital contable relativo al acuerdo. El siguiente concepto es otras inversiones permanentes. Esta es aquella inversión permanente efectuada por una tenedora en otras entidades en las que no tiene control conjunto ni influencia significativa, esto con el objetivo de llevar a cabo frecuentemente, entre otros, pues ya sea establecer vínculos de lealtad con clientes y proveedores, otorgar prestaciones a sus empleados u obtener información estratégica del sector. Esto se menciona en la NIF 7. Métodos de evaluación de inversiones permanentes. Los métodos de evaluación de inversiones permanentes están regulados principalmente por la Norma de Información Financiera C7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. Esta norma establece las directrices para el reconocimiento, evaluación, presentación y revelación de las inversiones permanentes. 4.2.1 Método del costo. Este método se menciona en la NIF B7 y se aplica cuando no se tiene influencia significativa sobre la entidad en la que se ha invertido, ni se tiene control o influencia conjunta. Se reconocen las inversiones al costo y se ajustan por cualquier pérdida por deterioro que se detecte. Las distribuciones recibidas de la inversión se reconocen como ingreso cuando se declaran. Método de participación. Es donde la inversión se registra inicialmente al costo, incrementando posteriormente su importe en libros para reconocer la parte que le corresponde al inversionista en las pérdidas o ganancias obtenidas por la empresa participada, tras la fecha de adquisición. También es donde las distribuciones de ganancias retenidas recibidas de la empresa participada reducen el importe en libros de la inversión, y pueden también necesitarse otros ajustes del importe en libros de la inversión. Normas de presentación. Estados financieros consolidados. Bases. La controladora debe presentar sus inversiones en subsidiarias mediante la consolidación de sus estados financieros. Una subsidiaria no debe ser excluida de la consolidación solo porque sus actividades sean distintas a las que se esté realizando en el resto de las entidades que consolidan. Requisitos. Para los requisitos de los estados financieros consolidados, la controladora debe elaborar sus estados consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones. 2. Para los estados financieros de las subsidiarias deben estar referidos a la misma fecha y periodo que las de la controladora. 3. La participación de una controladora en una subsidiaria corresponde a la suma de los porcentajes de participación que la controladora tiene en esa subsidiaria de forma directa. 4. Los cambios en la participación de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control debe considerarse como transacciones de capital y tendrá que ser ajustado en los valores en libros. 5. A la fecha que se pierde el control, la controladora debe dejar de consolidar los estados financieros ante la subsidiaria, así que se debe dar de baja los activos y pasivos para cancelar el importe a cualquier participación o controladora dentro del capital contable. Estados financieros no consolidados. En los estados financieros no consolidados, la controladora puede optar por no presentar sus estados financieros consolidados. Dicha controladora no mantiene instrumentos financieros de deuda o capital cotizando en mercado de valores. Este no está en proceso de registrar sus estados financieros en alguna comisión de valores. Estados financieros combinados. En los estados financieros combinados, estos deben incluirlo de entidades bajo control común y con independencia de que exista una entidad controladora donde no deben incluir los estados financieros. Si no están combinadas, deben formularse mediante esta suma de los estados individuales de las entidades que se combinan. Normas de revelación.
Estados financieros consolidados. En las normas de revelación de los estados financieros consolidados, 1. La entidad debe revelar los juicios y supuestos significativos para determinar si controla a una participada o no controla, dependiendo sus derechos de votos. 2. Una controladora revela los nombres y porcentajes de participación de las subsidiarias en su principal actividad económica, junto con revelar las fechas y periodos de los estados financieros de las subsidiarias. 3. La controladora revela el porcentaje de participación que se está teniendo en la subsidiaria. Depende al porcentaje de derechos de voto, el resultado integral del periodo y las participaciones no controladoras acumuladas. 4. La controladora revela las restricciones significativas, es decir, el importe de estados financieros consolidados y activos, al igual que los pasivos. 6. La controladora debe revelar información sobre sus ganancias o pérdidas que se hayan obtenido durante el periodo. 7. Una controladora debe revelar los términos de acuerdos contractuales que pueden requerir que la controladora y subsidiarias den apoyo financiero a una entidad estructurada consolidada. Estados financieros no consolidados. En los estados financieros no consolidados se debe revelar lo siguiente por parte de la controladora: nombre y ubicación que dentro del grupo ha emitido estados financieros consolidados. También hay que revelar el nombre y porcentaje de la participación de la controladora, al igual que los importes en base al método de participación. Estados financieros combinados. En los estados financieros combinados se debe revelar las razones por las cuales se emite el estado financiero. Hay que revelar los nombres de las entidades bajo control común que se combinan. También hay que revelar los dueños o accionistas. Hay que dar a conocer y revelar el porcentaje de participación de la actividad económica, al igual de la fecha y periodo de los estados sin que se combinan y composición del capital contable combinado. Conversión de estados financieros en moneda extranjera. Objetivo. La NIF B15 tiene como objetivo establecer las normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y de las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y la conversión de su información financiera a una moneda de informe diferente a su moneda de registro o a su moneda funcional. Si existen varios tipos de cambio, debe utilizarse aquel en donde los flujos futuros de efectivo representados por la transacción, el saldo en moneda extranjera, pudieron haber sido realizados a la fecha de conversión. Si derivado de un control de cambios, existen restricciones o ausencia de intercambios de divisas, el tipo de cambio a utilizar debe ser de algún mercado de divisas reconocido. Si no existe información de dicho mercado, la entidad debe: A. Dejar de consolidar sus estados financieros de una subsidiaria. B. La inversión en la subsidiaria, o en la asociada presentar mismo valor determinado en el último periodo en el que se identificó un tipo de cambio adecuado para la conversión. C. La inversión permanente en acciones debe someterse inmediatamente a las pruebas de deterioro. Si no existe la forma de repartir la inversión, la entidad debe castigar el valor de dicha inversión hasta llegar a cero. Gracias por su atención.